Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast llamado Constructos Sociales. Hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a todos, aunque a veces no nos demos cuenta, en cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Exacto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a los futbolistas les gusta el fútbol o por qué a las princesas les gusta el color rosa? Pues resulta que muchas de las cosas que pensamos y hacemos están influenciadas por la sociedad en la que vivimos. Bri, ¿nos podrías comentar un poco sobre la construcción social? Claro, mira, la construcción social es una realidad subjetiva o un delirio colectivo porque hay creencias falsas y esto mismo persiste a que no se base en la realidad. Los sujetos crean la realidad y en esta misma se les da el nombre de realidad subjetiva y estos sujetos crean con las diferentes creencias y costumbres que tienen o estas se les inculcan. Es como construir un edificio, pero en vez de ladrillos utilizamos ideas y creencias que nos van pasando de generación en generación. Déjame te comento de la relación que tiene conocimiento y realidad. El hombre siempre piensa en adquirir conocimiento para entender un mundo que lo rodea y mejorar su calidad de vida. Se basa en lo que la gente dice o lo que la gente cree para que las personas piensen lo mismo. A lo que el conocimiento es una representación de la realidad, pero no de la realidad de sí misma. Claro, mira, por ejemplo, en el por qué creemos que los superhéroes siempre salvan el día o cosas así. Es decir, porque así nos los cuentan las películas o así es que nos los inculcan los padres. Otro constructo social que a mí me han hecho pensar es que el color rosa lo ocupan las niñas y el color azul es para los niños. Así es, hay muchos ejemplos sobre la construcción social en el que hay que trabajar para ganarse el sustento o cosas así. ¿Nos podrías proporcionar otro ejemplo sobre construcción social? Claro, mira, te tengo dos. En la escuela, que es una institución social imprescindible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay reglas y hay cosas que nosotros debemos de respetar, que el maestro es una autoridad más grande que nosotros como estudiantes o cosas así. Es lo que un padre te inculca y en la escuela hay reglas que tenemos que respetar. Yo tengo otro ejemplo. Este entra en la construcción social también, donde se debe de respetar a los papás, porque en cierta manera hay mucha gente que ve muy mal a los niños que les llegan a gritar a sus papás y cosas así, o les llegan a decir groserías. Claro, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, uno que tiene que ver con los padres también es en las palabras malas o groseras que nosotros conocemos, en el que simplemente los padres nos dicen que eso no se dice o cosas así que nosotros tenemos inculcadas, que las palabras groseras no siempre se dicen. Por ejemplo, no puedes estar en un lugar donde es de mucho respeto y tú estar hablando con un vocabulario que no es adecuado al lugar en donde tú te encuentras. Otro ejemplo que yo tengo es que no hay que comer con la boca abierta. Mucha gente lo ve de una manera muy mala o grosera, pero en ciertos países que son de Asia, como Corea, Japón, China, mucha gente hace ruidos con la boca al comer. Pero eso no lo ven de mala manera, sino que ellos lo ven de una manera bien porque es como para dar a entender que la comida está rica, a lo cual aquí en donde vivimos lo ven de una manera mal. Así es, y hay muchos millones de ejemplos sobre la construcción social. ¿Y nos podrías decir cómo afecta esto en el día a día? Claro, mira, tenemos muchos puntos. Existen las amistades, que en esto influye la construcción social, en que a veces elegimos amigos que nos gustan porque comparten nuestros mismos gustos, ¿verdad? Pero, ¿y si probamos a ser amigos con personas que son muy diferentes a nosotros? O bien, en las modas, el por qué llevamos ropa que llevamos, o por qué nos gusta, o por qué queremos parecernos a alguien. Asimismo, en las redes sociales. En las redes sociales a veces sentimos la presión de ser perfectos y tener una vida increíble, pero ¿eso es real? Desafiando los estereotipos, hay historias inspiradas en personas que han desafiado las expectativas, como por ejemplo,
Hay deportistas que han roto récords a pesar de los que decían los demás, o artistas que han creado cosas increíbles sin seguir las reglas. La importancia de ser uno mismo. Lo más importante es ser tú mismo y no dejar que nadie te diga cómo debes de ser. Así es, tenemos muchas cosas y muchos ejemplos, como lo dice ahí, el que hay deportistas que han roto récords a pesar de lo que decían los demás, o artistas que han creado cosas increíbles sin seguir las reglas. Son muchos constructos sociales. Un tema muy polémico es la religión, donde nosotros como individuos tenemos varias cosas inculcadas, lo que es ser católico, cristiano o cosas así. Entonces uno como joven, como niño, lo que el abuelo inculcó al padre, ese mismo padre es como te lo da a ti y te lo inculca. Es como nosotros lo podemos ver como un constructo social, donde asimismo entra la construcción de varias realidades. Por ejemplo, un papá puede ver la realidad de una forma, que lo que tú haces está mal, pero yo puedo tener mi realidad que lo que yo hago está bien. Hay diferentes tipos de realidades y para esto mismo, como ya lo habíamos mencionado, existe el conocimiento de varias cosas donde nosotros eso también lo implica en la construcción social, porque al nosotros adquirir ese conocimiento se fomentan varias realidades en cada distinto individuo de nuestra especie. Te voy a comentar algo. En lo personal, a mí me gusta ver muchas cosas que tienen que ver con países de otros lugares, otros continentes. En el caso de Asia, hay mucha gente que aquí en México, donde vivimos, suele saludar a la gente cuando sube a un lugar o llega a un lugar, dice buenas tardes o algo así. En lugares de Asia, países de Asia, la gente no acostumbra a hablarle a más gente porque pues no se conocen, pero prácticamente aquí en México la gente por respeto llega a hacer ese tipo de cosas cuando en otros lugares no. O sea, cada quien construye su realidad para llevarla a cabo y cada quien ve de diferente manera las cosas que hace. Sí, mira, y yo sé que ustedes como audiencia se preguntarán ¿qué es la realidad subjetiva? Esta realidad depende de la percepción de un individuo de cada quien y forma parte del mundo interior de cada quien. Como ya se lo había yo platicado, es la forma de cómo ve cada uno el punto de vista de lo que la otra persona piensa o dice, las distintas realidades. A esto se le denomina la realidad objetiva, que son objetos tangibles y hechos que existen independientemente de la percepción o creencias de los individuos. Esto de la construcción social en nuestra vida a veces también puede afectar por la presión de querer encajar o ser como todos, querer llevarte bien con él nomás porque él es como es, pero tú no eres así, y a veces eso te puede llevar a hacer todo eso. Así es. Mira, yo te voy a platicar cómo es un constructo de conocimientos. Un constructo es una construcción de teorías que se desarrolla para resolver ciertos problemas científicos o cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Como ya lo habíamos dicho, que hay que trabajar para ganar el sustento. Esa es una de las formas que a nosotros se nos ha inculcado para que tengamos la idea de que siempre es un trabajo para que nosotros podamos tener ese dinero que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Como hemos visto, la construcción social es algo muy interesante y que nos afecta a todos. Pero lo más importante es que podemos elegir cómo queremos ser. No tenemos que dejarnos llevar por lo que los demás dicen. Así que nosotros como recomendación te decimos: sé tú mismo, sé único y diviértete explorando el mundo. Algunas preguntas que yo te dejo es: ¿cuál es el estereotipo más raro que has escuchado? ¿O qué te gustaría cambiar de la sociedad en la que vives? Y las preguntas que yo te puedo hacer o dejar es: ¿qué estereotipos has sentido que te han afectado en la vida? ¿Cómo crees que los medios de comunicación influyen en tu forma de pensar?
¿Qué valores son importantes para ti y cómo te has desarrollado? Este podcast fue presentado por su servidora Hernández González Briana Jocelyn y mi compañera Torres Arenas Enriqueta Jacqueline. Eso fue todo y muchas gracias por escucharnos. Gracias, adiós.